el Señor pues nos dé la gracia de poder abrir las escrituras y que ellas nos alumbren, ¿no? Como Él dijo, mi palabra no vuelve vacía. No es la palabra, sino que el corazón también tiene que estar dispuesto. Entonces el Señor pone una parábola donde hay varias tierras donde cae la palabra y en unas da mucho fruto y en otras se pierde, ¿sí? Y se pierde es por la tierra y la tierra somos nosotros. Entonces debemos decirle al Señor que nos conceda ser buena tierra, ser fértiles, ¿sí? Que cuando la palabra caiga ella produzca mucho fruto, ¿sí? Debemos pedirle al Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor. Gracias primeramente por permitirnos comer de ti, Señor, beber de ti, Señor. Señor, no somos merecedores de ti, Señor, pero te agradecemos, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita gracia, Señor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor. Señor, concédenos ser buena tierra, Señor, y poder dar ese fruto que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor. Como orábamos y como cantábamos, nosotros nacimos para ti, Señor, para ser tus moradas, Señor, para ser moradas tuyas, Señor, para que tú hagas tu obra en medio de nosotros, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Ah, Señor. Señor, si de pronto nosotros somos faltos de fe, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para no dudar en tu palabra, no dudar en ti, en quién eres tú, Señor. En lo que tú mismo dijiste, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que nuestros corazones puedan corresponder todo ese amor que tú has dado, Señor. Todo ese amor tuyo, Señor. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser edificados en ti, Señor. Que como mis hermanos han orado, Señor, que podamos mirarte, Señor. Todo en esta tierra pasa, Señor. Todo pierde su valor, todo queda a un lado, Señor. Todo, Señor. Pero, Señor, tú permaneces, Señor. Tú fuiste probado, Señor, y tú saliste aprobado, Señor. El Hades mismo no te pudo contener, Señor. El infierno mismo no pudo contigo, Señor. ¿Cómo no refugiarnos en esa piedra que eres tú, Señor? En esa roca probada que eres tú, Señor. ¿Cómo, Señor? Quita de nosotros toda venda de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Permítenos que en nosotros resplandezca la gloria tuya, Señor. Permítenos, Señor. Permítenos ver, Señor. Señor, si de pronto en nosotros hay ceguera, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Por favor, Señor. No queremos ser tropiezos, Señor. No queremos ser piedras de tropiezo, Señor. Sino antes bien queremos ser piedras edificadas en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Tú sabes, Señor. Oh, Señor. A ti oramos, Señor. Te oramos, Señor. Concédenos tu gracia, concédenos verte en las Escrituras, Señor. Palparte, mirarte, contemplarte, Señor. Por favor, Señor. Tú mismo dijiste, mis palabras son espíritu y son vida, Señor. Señor, que podamos palparte en esas palabras, Señor. Que podamos contemplarte, Señor. Señor, y contemplándote podamos ser libres para ti, Señor. Quita todo yugo de esclavitud, Señor. Quita todo yugo de esclavitud, Señor, que haya en medio de nosotros, Señor. Señor,
Tú mismo dijiste, a libertad os he llamado. Queremos esa libertad, Señor. Queremos esa libertad para servirte, para adorarte, Señor. Guárdanos antes bien del libertinaje, Señor. No permita, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Que podamos ser libres, pero para servirte, Señor. Para amarte, para contemplarte, Señor. Para regocijarnos en ti, Señor. Por favor, Señor. Te oramos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Acompáñenme a Romanos 9:33, hermanos. Hemos estado hablando de Cristo como el fundamento, como la roca, como lo principal, hermanos. Hermanos, todo lo otro puede ser probado y no va a salir aprobado. Todo, hermanos. Las riquezas, el oro, la plata, incluso nuestra salud, hermanos. Cada cosa, hermanos, puede ser probada y vamos a ver que en ello no hay vida propia. Pero en el mismo Señor sí se halló la vida. Y Él fue probado, hermanos. Y tuvo una prueba de muerte. 3 días en el sepulcro. 3 días en el Seol, hermanos. Pero las puertas del Hades no lo pudieron contener. Él salió a resurrección. Entonces, ¿cómo no nosotros no poner nuestra vida en esa piedra preciosa? De ahí allá podemos edificar, hermanos. Y lo que edifiquemos con Cristo va a tener vida. Tanto que cuando el Señor venga, nosotros vamos a poder estar delante del Señor, hermanos. Y no vamos a ser avergonzados. Pero si edificamos cualquier otra cosa de nosotros mismos, hermanos, cuando venga el Señor vamos a ser avergonzados. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser edificados en Él, ¿sí? Vamos a ser edificados en Él. Dice Romanos 9:33, como está escrito. Y qué precioso que esté escrito, hermanos. Porque queda para nosotros, para que lo leamos, para que lo contemplemos. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Es difícil, es una piedra de tropiezo para aquellos que no creen en Él, ¿sí? Bienaventurados los que en mí no hallen tropiezo, dijo el Señor. Bienaventurados los que pueden contemplar al Señor Jesús y no hayan nada errado en Él. Pero hay de aquellos que contemplando al Señor piensen algo más y crean que en Él hay algún tropiezo, hermanos. Porque Él no es así, hermanos. En Él no hay tropiezo. Pero va a ser piedra de tropiezo para algunos, para los que no creen, hermanos. Piedra de tropiezo y roca de caída. Pero mira, dice, el que cree en Él. El que cree, hermanos. ¿Viste? Qué precioso, hermanos. Hay que creer. Hay que confiar en el Señor. En sus palabras, en lo que Él dijo. El que cree en Él no será avergonzado, hermanos. Creyendo en Él no seremos avergonzados, hermanos. Pero entonces es necesario conocer quién es Él. Cuál es su persona. ¿Sí? ¿De dónde vino Él? ¿Sí? Un hermano dice lo siguiente: Jesús pues para llevar a cabo su obra de reconciliación de todas las cosas y su obra de realizar a su plenitud a todas ellas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevar todas las cosas a una plenitud. Es como cuando dijo, hagamos al hombre. Pues hermanos, el Señor estaba pensando en una plenitud. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y gobierne. ¿Vieron? Él quería darle algo, ¿sí? Entonces el Señor quiere ahora reconciliar todas las cosas y llevarlas a una plenitud, ¿sí? Es por eso que entre nosotros mismos
si hemos creído en el Señor, ahora podemos decir, yo puedo esperar algo de mi hermano o de mi hermana, porque es que en ti ahora habita Cristo. Ahora tú estás siendo llevado a una plenitud mayor. Amén. ¿Sí? La Biblia dice también, maldito el hombre que confía en el hombre, pero es que yo ya no estoy confiando en Ancisa. Yo estoy confiando en que en Él está la vida del Señor. ¿Sí, hermanos? Me hago entender, hermanos. Es así. Dice el hermano. Debe pues revelarnos a la deidad y requerir que sea reconocida la identidad auténtica de su persona. Porque, hermanos, es necesario reconocer quién es Jesucristo. ¿Sí? Jesús es la persona encarnada, hermanos. Pero Cristo es su divinidad, el escogido de Dios, el que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Dios mismo. Amén, hermanos. Es necesario conocerlo. Porque ¿cómo nuestras vidas van a poder ser fundamentadas? Hermanos, debe ser en la deidad, debe ser en Dios mismo. Amén. Debe ser en Él, hermanos. Sigue diciendo acá el hermano. Urge pues conocer espiritualmente a Jesús y así identificarlo. Sin tal reconocimiento no puede el hombre colocarse en el fundamento de salvación, pues fuera de éste quedará librado a su propia locura. Hermanos, cuando usted y yo no miramos al Señor, hermanos, somos puestos en nuestra propia locura. Incluso conociendo al Señor nos pasa, hermanos, que si dejamos de verlo, en nosotros empieza a correr esa naturaleza caída, la cual está perdida, hermanos, la cual es locura. Entonces hay que reconocer al Señor, identificarnos con Él, con su obra. Ojalá nuestros ojos fueran abiertos, hermanos, y cada segundo de nuestra vida pudiéramos solamente contemplarlo a Él. En tu luz veremos la luz. Es necesario que el hombre mire al Señor y mirándolo sea librado de Él mismo y de todo este mundo, hermanos. Por lo demás, hermanos, hay una gran perdición si no se mira al Señor. Amén. Pues fuera de éste quedará librado a su propia locura, al delirio de su caída y a la acción de la muerte, destructora y denigrante, hermanos. ¿Qué es lo que vemos a diario? Cuando una persona no ha creído en el Señor y no tiene este fundamento, hermanos, cuando muere, ustedes saben lo que les espera. Ustedes saben, hermanos. Oh Señor, ayúdanos. Mira entonces aquello que Jesús le pregunta a Pedro y en lo cual nosotros debemos contemplar y mirar. Acompáñenme a Mateo 16, 13, 18. Un hermano que lo quiera leer con voz fuerte, como de trompeta. 16, 13. Sí, verso 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, primeramente podemos identificar en eso es quién decís los hombres que es el Señor Jesús. Pero también ustedes mismos, hermanos,
¿quién dicen ustedes que es el Señor Jesús? Hermanos, usted y yo hemos sido llamados a tener un conocimiento del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos decir como Pedro y que haya esa revelación del Padre para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin esta revelación, hermanos, porque Él dice, sobre esto que tú has dicho, edificaré. Sobre esta revelación, sobre quién es el Cristo. Y es que el Cristo es la divinidad. ¿Sí? Es la divinidad misma. Aquel que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. El que estaba desde la eternidad. ¿Sí? Como cuando los judíos le preguntaron, ¿acaso eres tú antes que Abraham? Él dice, sí, yo soy. Antes de Abraham yo estaba. Imagínate. Entonces es necesario conocer al Cristo. Si su vida está fundamentada en el Cristo, hermano, no importa si usted tiene problemas económicos, de salud, de matrimonio, su vida es sustentada por la roca. Pero si usted no conoce al Cristo, al Hijo del Dios viviente, hermano, van a venir las pruebas. Van a venir las luchas y usted no va a poder ser hallado fiel delante de Dios, hermano. Es necesario conocer al Cristo. Hermano, acá surge una pregunta. ¿Usted ha inclinado su corazón al Señor para conocerlo más a fondo? ¿Ha escudriñado las Escrituras para entenderlo un poco más? ¿Sí, hermano? Si no lo ha hecho, yo lo invito. Y también yo le pido al Señor que me ayude. Porque es necesario que nosotros inclinemos nuestro corazón y nos demos a Él totalmente, hermanos. Porque es donde vamos a conocerlo. Amén. Pero Él dice algo más ahí, lo que la hermana nos estaba leyendo. Dice, y tú eres Pedro. O sea que ahora no solamente tú has tenido una revelación, sino que ahora yo voy a empezar a trabajar en ti, que eres ahora una roquita pequeña, una piedra pequeña. ¿Sí? Ahora tú me conoces, pues ahora yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer contigo porque me conoces. Si tú no conoces al Cristo, ¿cómo el Señor te va a poder usar? Imposible. Pero cuando tú tienes una revelación del Señor Jesucristo, del Cristo, el Señor ahora puede decir, oh, tú eres una roca y yo ahora te voy a empezar a utilizar. ¿Sí? Tú tienes un fundamento estable, que es la roca grande y preciosa, que es Cristo mismo, hermano. Pero ahora tú puedes ser edificado. ¿Sí? Cuando leíamos allá a Pedro la semana pasada, que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados. Oh, no son piedras grandes, sino piedras que empiezan a ser moldeadas, trabajadas por Dios. ¿Sí? Pero entonces es necesario mirar a la persona, el Cristo, conocerle su divinidad, que Él era antes de todo, hermanos. ¿Sí? Es necesario conocerle. Juan 4:10. ¿Ustedes recuerdan también aquello que el Señor le pregunta a la mujer samaritana? Dice, respondiendo Jesús le dijo, mira, si conocieras el don de Dios. O sea, si tú conoces ese don precioso, pero no es cualquier don, hermano. Ay de nosotros, hermanos, si despreciamos ese regalo que Dios nos dio, como acaba de decir la hermana. Si nosotros despreciamos ese regalo, hermanos,
grande será nuestra ruina. Pero él dice, mira, y estaba hablando con una prostituta, hermanos. O sea, entiendan eso. Con una mujer que no vale nada, hermanos. ¿Sí? Pero mira, ese don se le presentó a ella. Porque es precioso, hermanos. Él quiere darse a revelar a hombres que no tienen nada, hermanos, que no valen nada, que antes humillan su corazón para conocer. Esta mujer no tenía nada, hermanos. Nada. No había nada en ella. Ella no podía tener su mira puesta en sus riquezas, en su esposo, porque tenía 6. Ella no podía, hermanos. No tenía nada. Pero esto es lo profundo y lo bonito del Señor, que cuando no tienes nada, Él te da, Él te regala, te da ese don. Y mira quién lo revela, Dios. Si conocieras el don de Dios, como aquella revelación que tuvo Pedro, ¿quién te lo reveló? No fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría aguas vivas. Oh, hermanos, si nosotros tenemos esa revelación de quién es ese regalo de Dios, de quién es ese Cristo, tú y yo, hermanos, tú y yo le pediríamos constantemente. Si en ti no hay una realidad de esto, de quién es el Cristo, ahí tú puedes entender por qué es que tú no vas constantemente al Señor. Porque hace falta conocer esa realidad. Si tú conoces esa realidad, tú irías constantemente y le pedirías y Él te daría aguas vivas. Es sencillo. Y sobre eso vas a poder ser sustentado, fundamentado. Vuelvo y pregunto, ¿qué sostiene su vida el día de hoy? ¿Qué es lo que sostiene su vida? ¿Es la revelación de Cristo mismo? ¿O qué es lo que sostiene su vida? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿Qué es? ¿El estudio, hermanos? ¿Su matrimonio? Porque, hermanos, todos nosotros caemos en eso. Si yo tengo una esposa muy buena, yo digo, yo tengo la mejor esposa. Y puede que ese sea mi fundamento. Y no, hermanos. Porque es que mi esposa puede fallar. Mi salud, hermanos, la salud es un chasquido y al otro día puede estar mal. El dinero pasa, hermanos. Hoy tenemos acá 1000 y al ratico no hay nada, es polvo, hermanos. Pero el Cristo mismo, aquel que dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vida, hermanos. Él es el quien puede sustentarnos. Sí, hermanos. Entonces hay que conocer al Cristo. Ni siquiera nosotros mismos como hermanos. Hermanos, no es lo principal es el Cristo mismo. Si nosotros hoy nos reunimos, es en torno a Él. No porque es que yo amo tanto a mi hermano. No, hermano. Es Cristo. Es Cristo mismo. Él es el fundamento, es lo principal. Hermanos, si ustedes hoy dijeran, voy a dejar de reunirme, todos ustedes se pueden ir, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo hoy voy a buscar al Señor. Porque es que eso pasa, hermanos. Hemos visto congregaciones, hermanos, deshacerse, eran 500, se fueron, más de la mitad, quedaron 100. Hermanos, ¿qué pueden hacer estos hermanos? ¿Ponerse a llorar? Deben seguir adelante, mirar al fundamento, mirar al Cristo. Deben seguir, hermanos. Y así debe ser nuestra vida. Él debe ser lo principal, lo fundamental. Incluso debemos tener un corazón como el de Abraham. Usted me va a decir, ¿cómo así?
entrégame a Isaac. Oh, Señor, pero es que mis hijos son lo principal. No, tus hijos no son lo principal. Tus hijos son tu Isaac. Entrégame a tu Isaac. Porque tu Isaac me roba el lugar que yo merezco. Y ahí uno podía preguntarse, ¿cuál es tu Isaac? ¿Tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tías? Hay que entregar todo, hermanos, al punto de que Él sea lo único. Amén. Señor nos ayude, hermanos. Y Él quiere, hermanos, Él quiere. Como Él le dijo ahí a la mujer, si tú conocieres, tú le pedirías. O sea que va a haber un sustento de parte del Señor, tú le pedirías. Y es lo que nosotros hacemos, Señor, no tenemos nada, ayúdanos, tú le pedirías. Y Él te daría, porque es su manera de actuar, hermanos, es su amor, es su gracia, es su poder, es su perdón, hermanos. No nos paga según nuestras transgresiones, no, hermanos, Él es diferente, Él es el Cristo. Dice el hermano, nadie podrá ser edificado sin esta misma confesión revelada que salió de los labios de Pedro respecto de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es el Cristo, hermanos. Dijo el Señor a los fariseos, bienaventurados los que en mí no hallen tropiezo. Si usted se va a acercar a las Escrituras y va a buscar al Señor, hermanos, no ponga cosas en su corazón acerca del Señor sin conocerlo. Más bien vaya como quien va sin conocer a esa persona y dése a conocer al Señor. Y experiméntelo y vívalo. Sí, hermanos, para conocerlo. Bienaventurados los que en mí no hallen tropiezo, dijo el Señor. Y hoy entonces la gran pregunta, ¿quién pues es el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es? Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién es para ti el Cristo? ¿Quién es para ti el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué naturaleza hay en Él? ¿Qué naturaleza hay en Él? Hermanos, está su naturaleza divina, pero también está su naturaleza humana, porque Él se encarnó, hermanos, ¿sí? Pero es necesario conocerlo, identificarlo, ¿sí? Ir a Él, hermanos, sin poner un tropiezo antes, porque es que pasa esto, hermanos, cuando usted y yo vamos a las Escrituras, el mundo ya nos ha dicho algo acerca de Jesús, y entonces usted se va a acercar a las Escrituras y usted empieza, ay, pero ¿será que sí es verdad o no es verdad? Esos son solamente películas que yo veo en Semana Santa. Entonces usted ya le está poniendo un tropiezo al Señor, hermano. Usted no va con un corazón abierto para conocerlo. Y es que muchos dicen que es que Él no resucitó. Muchos dicen, pero ¿qué dice la palabra? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí, hermanos? Entonces hay que ir con corazones dispuestos para conocerlo, para conocer su divinidad y su humanidad, porque Él se hizo hombre, hermanos. Amén. No nos pasa de pronto como los testigos de Jehová. Él resucitó, pero Él resucitó en espíritu, y adicional a eso, Él era un ángel. Qué terrible, hermanos. Cuando Él es el Verbo, Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Amén. Él es la sabiduría de Dios. Imagínate. ¿Sí? Entonces hay que conocerlo, hermanos. Tenemos que a conocerlo. Vamos a hablar un poco entonces de su naturaleza divina. Amén. Mira lo que dice Juan 1:14. Vamos a ver que Él es el Verbo de Dios hecho carne, hermano.
Y sobre esto usted se puede fundamentar, sostener. Su vida sobre esto puede ser sustentada. Amén. ¿Sobre quién es Él? Juan 1:14 dice, y el Logos, o sea, el verbo o la palabra de Dios, ¿sí? Se hizo carne. Él se volvió hombre, ¿sí? Se despojó y se tabernaculizó, como aparece ahí en la Biblia, en la Reina Valera. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Entre nosotros. Y contemplamos su gloria. O sea, a pesar de que Él se hizo carne, los que estuvieron con Él y los que lo buscaron, contemplaron su gloria, hermanos. Incluso mismo en su humanidad. Si usted va a ir a contemplar al Señor, usted va a ver algo diferente en Él. Algo que lo puede enamorar. Y es que su gloria. Sigue diciendo, gloria como el unigénito del Padre. O sea, aquel que estaba ya con el Padre, cuando Él se hizo hombre, incluso los hombres cuando lo veían, puedan ver en Él ¿qué? La gloria. La gloria, hermanos. Como viendo al invisible. Qué precioso, hermanos. Qué precioso, como viendo al invisible. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso, hermanos. Entonces, este es el verbo de Dios hecho carne. Pero este verbo participó de la naturaleza divina. Siempre ha estado con el Padre, hermanos. Siempre, siempre. Si usted se va a fundamentar en algo que es la roca misma, este siempre ha estado con el Padre. Siempre. Su vida ahí puede ser sustentada, sostenida. Dice Juan 1:1, más arribita. En el principio era el Logos, o sea, el verbo o la palabra misma. Y el Logos estaba ante Dios. O sea que estaba el Padre, pero también estaba el Hijo, y eran Dios. Ahí sigue diciendo, y Dios era el Logos. Hermanos, qué maravilloso. Estaba Dios, el Padre. Estaba el Hijo, el cual era el Logos, la palabra misma. ¿Sí? Y es que ahí hay algo, hermanos. Es que Dios se conoce. Él se conoce a sí mismo. Y cuando Él se conoce a sí mismo, Él puede dar una imagen de sí mismo. Y es la palabra misma, es el verbo. Él se conoce, hermanos. Es su Hijo. Y entonces el verbo estaba con Dios en el principio. Juan 1:2. Este estaba en el principio ante Dios. O sea que estaba el Hijo y estaba el Padre. Pero son uno, hermanos. Uno en esencia. Uno en esencia, hermanos. Amén. Uno en esencia. Pero ahí ya nos habla de dos personas distintas. ¿Sí? El Padre y el Hijo. El Padre se conoce. Él se conoce perfectamente. Pero hermanos, si Él se conoce y se quiere dar a conocer, tiene que darse a conocer, y es su imagen. El Logos, la palabra, ¿ven? Dice Colosenses 1:15. Acompáñenme, hermanos. Sobre esto usted puede fundamentar su vida, sobre quién es el Señor y dónde estaba Él antes de todo, hermano. Y lo precioso es que la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. O sea que si todo fue hecho por Él y para Él, ¿será que nuestras vidas no pueden ser sustentadas por Él? Pueden ser sustentadas por Él. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen. ¿Vieron? O sea, Dios tiene una imagen. Dios tiene una palabra y Él se quiere dar a conocer. Entonces Él
muestra su imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito no es que Él fue creado en un momento de la historia, no. Sino esta palabra primogénito habla de se me da la paloma, como de prioridad, como lo principal, ¿sí? Como diciendo, el Padre, lo principal es el Hijo, ¿sí? De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús es bautizado? Mira, ahí está lo primordial, lo principal. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia o mi contentamiento. Él es lo principal, lo más excelso. Hermanos, ¿y si el Padre lo pone en ese lugar tan alto al Hijo? ¿Acaso nosotros no pondremos al Señor Jesús en ese lugar tan alto para que nuestras vidas sean sustentadas y sostenidas? Pregúntese a usted mismo, hermano. Si el Padre dice eso del Hijo, ¿acaso usted no va a escuchar la voz del Padre? Así como Pedro tuvo la revelación. ¿Y acaso usted no va a decir, si el Padre lo pone en ese estándar tan alto, yo tengo que mirar allá? Ese es mi estándar, Cristo mismo. Amén, hermanos. Porque es que este mundo pasa, hermanos. Todo en este mundo pasa. Pero Él permanece. Él permanece, hermanos. Y entonces este verbo también es que es el resplandor de la gloria divina. Ahí 2 Corintios 4:4, mira lo que dice. O sea, el Padre tiene un resplandor. Hagan de cuenta, está el sol, hermanos. Este es un ejemplo, ¿sí? Está el sol, pero el sol alumbra. ¿Y Él qué? Él nos da de su luz. Nosotros podemos ver, ¿cierto? Nos da de su luz. Pues ahora el Padre tiene una gloria semejante, más allá del sol. Imagínate, ¿sí? Y entonces esto es lo que resplandece, es Cristo mismo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. Hablando del diablo. El diablo quiere cegar las mentes de las personas, pero tiene un fin. Mira, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sobre qué habla el Evangelio? Sobre la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. O sea que el propósito del diablo es cegar los entendimientos para que el Evangelio no le resplandezca. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que Cristo es Dios, que Dios se hizo hombre, se encarnó y murió por usted y por mí. Hermanos, el diablo es muy sutil. Si el diablo pone en usted una idea, hermano, y usted deja que esa idea avance en su mente, que Cristo es el Dios visible. Amén, amén. Porque Él es la imagen. Amén. Entonces, si el diablo pone en usted una idea, hermano, una idea acerca de Jesús cerrada, ay de eso, hermanos. Tenemos que tener una idea bien clara de quién es el Señor Jesucristo. Él es Dios mismo, pero Él estaba con el Padre, como leíamos ahí en Juan, ¿sí? Y no es que es un Dios o un Diosito, como dicen también los testigos de Jehová. No, Él es Dios, hermanos. Sí, Él es Dios, pero Él estaba con el Padre, porque es que el Padre se quiere dar a conocer. Entonces Él tiene que darse una imagen. Su imagen es su Hijo. Él es el Verbo, ¿sí? Él dice algo bien importante. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces imagínate, el Padre va a hablar, va a decir algo precioso. Cristo.
Entonces de la abundancia del corazón del Padre surge el Hijo, está el Hijo, ¿sí? Ese Hijo, pero ese Hijo que está desde la eternidad, que no tiene principio, porque la Biblia no nos habla de un principio del Hijo, no nos habla de eso, porque también puede haber un error. Y hay muchos que dicen, no, es que el Hijo tuvo un principio, pero cuando usted va a la Biblia nunca hay un principio para el Hijo. El Hijo siempre ha estado con el Padre. Imagínate, qué precioso, hermanos. Es precioso. Pero entonces el diablo quiere poner ideas en las personas, hermano. Ideas muy sutiles. Incluso tanto que esas ideas son como llevadas como amor. Hermanos, por encima del amor está Cristo mismo. Está su divinidad, quién es Él, su carácter. Amén, hermanos. Amén. Mira lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, si lo tenemos, dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea que en el Antiguo Testamento el Padre hablaba, pero por los profetas. En estos postreros días, ahora. Estos postreros días es ahora, hermano. Si usted no conoce a Jesucristo, hermano, vaya a Él, búsquelo. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. O sea, Él gobierna sobre todas las cosas, hermano. ¿Cuál es su afán? ¿El oro, la plata, las riquezas? Dios, el Señor Jesús, gobierna sobre todas las cosas. ¿Cuál es su afán? Él gobierna sobre todo, hermano. Y por el cual hizo también los siglos, o el universo, ¿sí? Quien siendo, nuevamente esta palabra, el resplandor de su gloria. O sea, está el sol, hermano, nuevamente. Nosotros podemos ver porque Él tiene un brillo, ¿sí? Esos rayos que bajan, que nosotros podemos ver, el sol, hermanos, la luz. Entonces Dios mismo se quiere dar a conocer y Él tiene un resplandor de su gloria. ¿Y es quién? Jesucristo, mira. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. O sea, nadie ha conocido al Padre, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo, ¿sí? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, hermano, ¿cuál es su dificultad? Si todas las cosas son sustentadas y sostenidas por el poder de la palabra de Él. Por eso es que al principio veníamos hablando que Él es una piedra, hermano. Una piedra donde puede ser sustentada y sostenida su vida. Porque es que todo fue creado por Él y para Él, ¿sí? Él dijo, bienaventurados los que en mí no hallen tropiezo. Hay que conocer quién es Él, cuál es su obra, qué hizo Él, hermanos, ¿sí? Su divinidad, ¿sí? Pero también su encarnación. Ahí estamos viendo su divinidad, ¿sí? Él estaba antes con el Padre, antes de la fundación del mundo. Él estaba, hermanos. Por eso era que para los judíos eso era locura. ¿Acaso tú eres antes que Abraham? ¿Tú eres antes que nuestros padres? Sí, yo soy antes que todos ellos. Yo estaba con el Padre. Y él pudo haber citado Proverbios 8. Y su complacencia era de día en día conmigo.
Ustedes han leído Proverbios 8, ahorita lo leemos, hermanos. El Padre tiene un contentamiento con el Hijo, una complacencia. El Padre se complace con el Hijo. Pero Él no lo citó, hermanos. Yo creo que por amor también a los judíos. Muchas veces Él no citó muchas cosas que Él pudo haber citado, pero por amor a los judíos, hermanos. Por amor. Y muchas veces Él calla por amor, dice la palabra. Muchas veces nosotros queremos que Él nos responda, pero hermanos, Él calla por amor. Porque seguramente si Él hablara, serían palabras duras para nosotros, que nosotros no podemos escucharlas ni oírlas. Muchas veces Él calla por amor, hermanos. Es su corazón. Y uno dice, uy, pero ¿por qué eres así? Él dice, es que yo callo por amor a ustedes. Porque si yo hablara, ustedes no podrían comprender ni entender. Es el carácter del Señor, hermanos. Él es así, hermano. Qué bonito, ¿no? En cambio, si a uno le dicen que hable, hermano, no. Empieza con una metralleta a disparar. Y de uno sale lo peor. Pero el Señor no es así. Tenemos que pedirle que Él crezca y que nosotros menguemos. Amén. Sigue diciendo ahí Hebreos. Y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Vieron? Él está allá, hermanos, en las alturas, se sentó. Él ya tiene un trono. Él ahora viene a sujetar todo lo que todavía no se le ha sujetado, hermanos. Porque hay cosas que todavía no le están sujetas. Pero Él viene por segunda vez a sujetar todo eso, hermanos. Amén. Dice el hermano, el verbo participa de su substancia esencial, siendo la imagen subsistente y de esencia divina. De manera que el verbo es igual al Padre, hermanos. Es igual. Nosotros no podemos quitarle al Hijo y darle más al Padre. No podemos darle más al Hijo y quitarle al Padre. Amén. Sino que ellos son Dios. Amén. Ellos son Dios, hermanos. Mira lo que dice Juan 6:46. Es importante leer muchos versículos, porque si nos quedamos solamente en uno, podemos de pronto errar. En cambio, si vamos a ver todos esos versículos donde el mismo Señor se muestra quién es Él, podemos ver que Él habla con autoridad, ¿no? Dice, Juan 6:46, dice, no que alguno haya visto al Padre, imagínate, sino aquel que vino de Dios. Entienda, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre. Este vino del Padre. Este ha visto al Padre. No es el Padre mismo, sino que este está con el Padre y ha visto al Padre, pero también es Dios. ¿Viste? Sigue diciendo Juan 14:9. Ahora vamos a ir más adelante. Es curioso, ¿no? Él es Dios, pero Él ha visto al Padre y también da a conocer al Padre. ¿Sí? Es curioso. Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué? Porque es que el Hijo da a conocer todo lo del Padre. Como leíamos antes, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él viene de Dios. Entonces Él conoce al Padre. Él puede dar a conocer a Dios, hermano. Nadie más. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tremendo, hermanos. Que el Señor nos conceda la gracia de no hallar tropiezo en Él. ¿Sí? No hallar tropiezo en Él, sino antes
ir con corazones dispuestos, hermanos, para entenderlo, para saber que Él es antes y también para saber que nuestras vidas sí pueden estar fundamentadas en Él, que Él es el Cristo. Otro ejemplo, hermanos, Pedro. ¿Ustedes recuerdan cómo fue muerto Pedro? Crucificado de cabeza, ¿cierto? Es tremendo, hermanos, que una persona dé su vida por aquel que es el Cristo. Suena raro, no, es tremendo, pero no es tremendo, hermanos. Lo que pasa es que él conocía quién era el Cristo, tanto que podía dar su vida por él. ¿Sí? Humanamente es tremendo, pero hermano, si usted se pone a considerar, es que él estaba dando la vida por Dios mismo. Considérelo de esa manera. Considérelo de esa manera. Es Dios mismo. Él ahora pone una obra en usted. Usted ahora es una piedrita pequeña. Y usted ahora puede hacer una obra. Puede trabajar para el Señor. Y si incluso le toca dar la vida por Él, pues usted está dando la vida por Dios, por el Creador. Todo fue hecho por Él y para Él. No es locura, hermanos. Yo creo que muchos le dirían, es locura. Pero no es locura. Como el testimonio de hace unos días escuchaba. Estaban sus padres y su hijo. Estaban, creo que en un país musulmán. Llega el Señor Jesucristo, le decían a sus padres. Los padres lo negaron. Y después le decían al niño, y niéguelo usted. Bueno, espera que me perdí en la historia. Nieguen al Señor Jesucristo, niéguenlo. O si no, matamos a su hijo. Matamos a su hijo. Y ellos, no le haga nada, no le haga nada. Lo negaron. Y entonces después el niño, ¿usted niega al Señor Jesucristo? No, yo creo en Él. Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué le pasó al niño? Lo mataron, hermano. Curioso, ¿no? Era la muerte del hijo. Pero era negarlo, hermanos. Que nuestros corazones estén tan cimentados que podamos también dejar a nuestro Isaac a un lado. Porque ese Isaac no lo negó. Y igual perdió la vida, hermanos. Es curioso, pero es que la vida es así. Debemos coger nuestro Isaac y ponerlo a un lado y decir, Señor, tú eres el Cristo, tú eres lo más valioso. Tú eres la roca que puede sustentar mi vida. Tu divinidad, quién eres tú, tu carácter, ¿sí? Porque es que conociéndolo a Él es que podemos ser sustentados, hermano. Todo lo demás puede ser añadidura o puede pasar, hermano. No es nada. Yo creo que hasta hoy está bien, dejamos así, hermanos. Oremos, pidámosle al Señor. 2 o 3 hermanos que quieran orar, quieran poner delante del Señor la palabra, hermano. Amén, Señor. Damos muchas gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia nos recuerdas, Señor, que tú eres nuestro fundamento. Sí. Que tú eres quien sustenta nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Sí. Y tú te encargas, Señor, de aclarar y de fundamentar nuestros corazones en ti mismo. Amén, Señor. Señor, permítenos, Señor, llevar esto que hoy escuchamos, Señor, en nuestros corazones y reflexionar en esto, Señor. Sí, Padre. Podamos que esto se quede grabado en nuestras mentes, Señor. Amén, Señor. Que lo repasemos contigo, Señor. Sí, Padre. Para que quede ahí escrito y que nunca se nos olvide, Señor. Sí, Señor. Que no hay nada más grande que tú. Que no hay afán más grande que tú no puedas sustentar. Amén. Que no hay dificultad que tú no puedas vencer, Señor. Porque tú eres el centro, tú eres nuestra roca. Gracias, Señor, por revelarnos a tu Hijo, Señor. Gracias. Porque nosotros como hermanos podemos decir que tú eres el Cristo. Amén, Que Señor. tú eres nuestro Señor, que Jesús es el Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esa realidad, por esa verdad revelada en nuestros Sí. corazones, Señor.
Amén. Ayúdanos a cada uno, Señor, a buscarte, Sí, a conocerte, Señor, sí, a intimidar cada día más contigo, Señor, ayúdanos. recordando que tú eres la razón de nuestras vidas, Señor, que conocerte y amarte es el sentido de nuestras vidas. Sí, Gracias, Señor, por esta palabra. gracias, Señor. Gracias. Amén, Señor.